Bienvenidos a un episodio más del Banquillo, un episodio muy especial. Y antes de comenzar yo quería mandarles un caluroso abrazo a toda nuestra audiencia de redes sociales, de televisión, aquí en Más TV, porque acabamos de pasar estas fiestas que son tan especiales, tan bonitas de pasarlas en familia, tan calurosos, ese ambiente que se siente de compartir, de poder disfrutar, ese ambiente amoroso, que no tiene que ser un ambiente, yo creo que se ha tergiversado un poquito en un ambiente consumista y no, es un ambiente de compartir, de pasar bonitos momentos. Este episodio sale martes 27. Y acabamos de pasar estas fiestas tan bonitas del 25, Navidad, el 24, que lo celebramos y que lo esperamos con tantas ansias. Y ahorita ya se viene la última semana del año, esta semana donde ya estamos recordando lo que pasó en el año, viendo si podemos cumplir las metas que nos trazamos al principio de año. Y de eso se va a tratar el programa el día de hoy, de poder hacer una pequeña recapitulación de las entrevistas que hicimos, de los momentos que pasamos, contarles un poquito de las experiencias que tuvimos y poderles pasar un poquito de los clips de las cosas que pasaron y también contarles un poco de cómo planeamos las entrevistas y lo que pasó detrás de cámaras, que también es bastante interesante poder contarlo. Pero para poder seguir con este capítulo, yo le quiero dar la bienvenida a mi compañero de fórmula, Brian. Brian, ¿cómo estás? Fernando, qué gusto saludarte, ¿todo bien? Y a ustedes nuevamente, muchas gracias por acompañarnos durante este año. Las experiencias enriquecedoras que tuvimos conociendo a los personajes que forman parte importante de la coyuntura del país. Y pues bueno, también quiero empezar yo agradeciéndoles a ustedes por esa compañía y mandándole un saludo a algunos amigos que nos han dicho, mira, los hemos visto, me parece excelente, sigan adelante. Así que le quiero enviar un saludo a nuestro amigo Neftalí Cameros, que nos ha visto, que nos dijo ahí, yo te he visto, te conozco en un lado, sí, es Banquillo. Entonces, Neftalí, gracias por siempre estar ahí al pendiente. Gracias. También a nuestros amigos de Alta y Baja Verapaz, a Ricardo, a Lucio, a Avidan y a todos los demás amigos de estas regiones. Así que, Fernando, empezamos. ¿Qué te parece? Vamos a recapitular un poco de qué fue este año en el Banquillo, a quienes entrevistamos. Te dejo a vos ¿con quién querés empezar? Bueno, yo creo que ha sido importante, la verdad, tocar el tema de los alcaldes. Yo siento que los alcaldes son los que tienen esa conexión o son la primera línea de la política con las personas, ¿verdad? Claro. Aquí en la capital, aquí en la ciudad de Guatemala, sí sentimos al alcalde un poco lejos de nosotros, ¿verdad? Tal vez porque hay más personas, porque es una ciudad un poco más grande, ¿vos? Pero sin embargo, miramos la figura del alcalde como aquel que está cercano a las personas, como aquel que también ayuda a resolver problemas, ¿verdad? Correcto. Incluso cuando hay alguna discusión o algo, el alcalde muchas veces es el que hace la de juez, incluso, ¿ah? Sí. Y es la figura de muchos pueblos, de muchas municipalidades, de muchos municipios. Y yo quisiera comenzar platicando tal vez de un candidato a alcalde que a mí me gustó mucho entrevistarlo, a Iván. Iván Morales, claro que sí. Aquel es precandidato a una alcaldía de un pueblo relativamente pequeño. No sé qué vas a pensar, a mí me pareció interesante el tema de que su formación fue como agrónomo en el Zamorano. Entonces, cuando nos empezó a hablar un poco acerca de cómo mejorar las semillas, cómo apoyar al agricultor, el tema del café, me pareció interesante más que todo por el hecho de que en el interior son el modelo económico de producción que se tiene es un poco más agrícola. Entonces, el descuido de la agricultura por parte de algunos alcaldes podría representar el retroceso en estas actividades para el agricultor, para el campesino, y que se traduce muchas veces en el alimento directo para la población ahí. No sé qué pensás vos. Sí, no, la verdad es que la entrevista con Iván me resaltó muchísimo lo que hablaba de los caficultores, que había habido una reducción masiva de la caficultura y que muchas personas están migrando a Estados Unidos, vamos, y se había abandonado la caficultura, algo que representa tanto a Guatemala. Y vi a Iván y no es que, como dijimos en el programa pasado, no es que queramos resaltar la imagen de uno encima del otro. Exacto. La verdad es que los candidatos de ese municipio, los precandidatos, pueden venir aquí al Banquillo cuando quieran. Están invitados cuando quieran, ¿verdad? Mándenos un mensajito y ustedes están invitados. Podemos platicar con ustedes este año electoral que viene. Pero Iván, lo que me gustó también es una imagen como que bastante juvenil. Patojo, cabal. Patojo. Así con ganas de mucha, miren, hagamos un churrasco. Lo he visto ahí en sus fotos de Instagram también, así como que bien movido, ahí cantando, ahí haciendo churrasquitos que en caballo. Entonces la verdad es que fue una entrevista bastante dinámica. Bastante dinámica. Y esa es la ventaja de que cuando hemos entrevistado a otros
otros puestos, digamos diputados, que ya vamos a hablar de eso, pero cuando son jóvenes son más abiertos. Tal vez entienden un poco la parte de que como nosotros como jóvenes muchas veces no nos toman en cuenta o no nos toman en serio, pero entrevistamos a alguien joven y es como que yo te entiendo, claro, aquí estoy. Entonces eso me llegó bastante, Iván. O sea, la apertura y que se nota que se está preparando. Acabo de ver que sacó su maestría en administración pública y me parece algo importante resaltar el hecho de que te prepares. Correcto. Que si te vas a meter algo, que te prepares. No estamos hablando full a favor de él, pero sería ideal que todos lo hicieran, ¿verdad? Que todos se estén preparando para llegar, en caso lleguen a un puesto, y en caso no lleguen, pues estuvo la voluntad de poder prepararse. Así que me gustó también la entrevista de Iván. Y otra que me llamó la atención fue el alcalde de Salcajá, que tuvimos por aquí también. Esa estuvo una entrevista bastante bonita, más por los premios que él había ganado internacionalmente y cómo tenía Salcajá. O sea, la verdad es que qué bonito poner el nombre de tu municipio en alto, no solo el nombre de Guatemala, sino el nombre de tu municipio, y cómo pudo también resaltar el turismo. Esa estuvo muy bonita. A mí lo que me gustó, cómo pudo darle ese tema mercadológico a su municipio. Lo vendió. Lo vendió. Hizo un marketing de su municipio muy bueno. No sabía yo que la primera iglesia de Centroamérica es la que está en Salcajá. Y si él pues no lo cuenta, y si tampoco vende esa riqueza que tiene su municipio, pues no nos enteramos. Correcto. Cómo recibe el premio del rey también. ¿Verdad? Cómo recibe, eso me pareció bastante interesante. Y cómo también seguía siendo él catedrático de la universidad, siendo alcalde. Entonces, me pareció interesante porque muchas veces no quieren a los políticos tampoco en casas de estudios para no politizarlas, pero que él siguiera siendo docente mientras era alcalde me parecía interesante. Y más que el rector lo quería seguir teniendo ahí. Entonces, eso me pareció bueno. El alcalde Miguel, si no estoy mal. Miguel Ovalle. Psicólogo. Eso me llamó bastante la atención también. Estamos acostumbrados a ver, personas involucradas en política que son más que todo abogados, que son politólogos, que se dedican más a lo social. Sin embargo, él siendo psicólogo, la verdad es que qué interesante, ¿no? Cómo la psicología también se puede aplicar a la política. La verdad es que casi cualquier cosa, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención es que él fue presidente de la NAM. Cierto, fue presidente de la NAM en el periodo pasado. En el periodo pasado. Algo que yo le pregunté y me pareció interesante fue cómo no descuidó la alcaldía, cómo no descuidó el seguir haciendo obras por el seguir al cargo de una institución como la NAM, que es demandante, que es estar vigilando y es estar apoyando a todos los alcaldes. Correcto. Todos los problemas solicitudes de fondos que se van a pelear al Congreso también, quien él es el portavoz de los alcaldes, es el presidente de la NAM, que fue Miguel Ovalle. Entonces, eso me pareció interesante, el hecho que no descuidó su pueblo. Y derivado de eso, pues se ve que la gente pues lo ha querido reelegir varias veces, ¿verdad? Ya lleva 4 periodos, creo que ya. Correcto. Y bueno, él también había perdido una elección. ¿Te recordás? Cierto. Él perdió una elección y luego pues decide volverse a lanzar. Entonces también miramos una historia, quiera que no, de volver a intentarlo. A vos la gana de volver a intentarlo. Eso me pareció bastante interesante. Sí, eso es totalmente interesante. Y yo creo que hablando de Iván y hablando de Miguel Ovalle, creo que son perfiles que se complementan, que van muy de la mano. Imagínate que hubiese un municipio, un universo paralelo donde fueran este tipo de candidatos, por ejemplo. Creo que los perfiles van muy similares y son muy buenos. Y yo creo que es un espacio importante para que más alcaldes o precandidatos a alcaldes pues, vengan al banquillo, que también nos comenten cómo pueden hacerlo con su pueblo, cómo pueden alcanzar el desarrollo con su pueblo y qué problemáticas vengan. Claro. ¿No crees? Bueno, y tocando un perfil un poquito diferente, tuvimos al Chao. Tuvimos al Chao, y ese fue un perfil un poquito diferente, alguien que tal vez es un poco más dinámico, fue una entrevista un poco más de reírnos con él. Correcto. No fue tanto de escuchar, no sé, a vos como que escuchar... tecnicismos. O escuchar a un maestro de universidad que está totalmente bien. La entrevista con el Chao fue como más de riámonos un rato, platiquemos de lo que está pasando, pero fue bien amena también. Yo le describiría una entrevista más campechana. Sí, más correcto. Campechana, más propia de su región, más propia de Oriente. Y pues él nos comentaba en su momento cómo la vida política está llena de tantas cosas e incertidumbres, de que él es electo diputado hace unos años.
no puede asumir, así que asume quien iba en segunda casilla. Entonces se quedó sin nada en ese puesto, en esas elecciones. Después se lanza para alcalde, queda electo en alcalde en Jutiapa y nos contaba, bueno, en Jutiapa no han existido las reelecciones y no es reelecto. Entonces, que ahorita estaba a cargo de otro equipo donde estaba aspirando a otro puesto. Pero me pareció una entrevista donde en medio de todo también bien abierto. Era también bien abierto, bien jovial, nos hacía reír. Y sobre todo en las conversaciones que teníamos detrás de cámaras también nos hacía reír más de lo que nos hizo en la entrevista. Y me pareció un buen tipo, me pareció un buen tipo. Sí, hasta grabamos un TikTok ahí que la verdad es que no sé si llegó a salir, no sé. Aquel que entre broma y broma decíamos, nos parecemos un poco a los tres huitecos, decíamos, ¿te recuerdas? Sí, claro. Que decía, este martes, mírennos en Más TV, ¿te recuerdas? Me recuerdo. Producción, que nos avise si salió. Que salió, ¿verdad? Sí, yo creo que salió, pero vamos a buscarlo ahí. Si ustedes lo encuentran, nos lo mandan, porque yo no pude verlo. Y yo te tengo una pregunta, Brian. Contame. ¿Quién diseñó las paradas del Transmetro? Ah, cierto. Álvaro Vélez. Tuvimos el arquitecto que yo le dije ahí ingeniero un par de veces. Una plática también muy bonita, una plática muy amena, de mucho aprendizaje, ¿va? Y que a mí me abrió bastante los ojos en cuanto a que él pone al peatón primero. Eso fue algo que para mí, o sea, nosotros que estamos acostumbrados a las calles de Guatemala, en general, ¿va? En general, donde creo yo que el primero es el carro. Sí, totalmente. Se le da prioridad al carro, a la moto, ¿va? Y él con una visión diferente de, no, el peatón primero. El peatón. Y que nos explicaba aquella cosa de las ciudades antiguas, donde era el peatón como cúspide y luego iban las demás cosas. Eso me pareció bastante interesante de la ¿Cuál era la entrevista. frase con la que iniciaste esa entrevista? Él era... Se me olvidó ahorita, pero era algo así como peatón por... La voy a parafrasear. Era peatón por nacimiento, arquitecto por decisión y urbanista por amor. Algo así iba la frase. Algo así era la frase parafraseada, pero sí, una frase muy icónica. Y creo que que encaja muy bien con su perfil. Con su perfil. De hecho, ahorita que me hiciste recordar esa entrevista, yo creo que en cuanto a personajes de alcalde fue la entrevista que más me gustó. Okay. O por lo menos en la que más aprendí. Porque nos empezó contando su historia, cómo él decía, yo quiero ser el arquitecto de la revolución, cómo se va a México y pues la revolución no funcionó en Guatemala, ¿no? Entonces no se dio, entonces para lo que él se está preparando nunca llegó. Entonces después se va a preparar a España y cómo todas esas ideas, interesante cómo con lo que vas a ver, con las ideas, con lo que mirás, con las personas que compartís, con la educación de afuera, cambias por completo tu forma de pensar. Y cómo trajo esas ideas a Guatemala. Claro. Porque estuvo también en Barcelona preparándose. Y viene a Guatemala, es urbanista en la municipalidad y diseña la Sexta Avenida, diseña las paradas de los Transmetros. El Amate, el Cerrito del Carmen, entre otras cosas. Y algo que yo me he percatado es que muchas veces, y eso es a lo largo de la vida, hay cosas que funcionan, pero que no nos damos cuenta que funcionan hasta que aprendemos cómo funcionan. No sé si a vos te ha pasado, por ejemplo, que tú tal vez tenés tu teléfono, y tu teléfono funciona y a veces se le arruina algo y cuando ves que lo reparan te das cuenta, bueno, mi teléfono funciona porque tiene una batería, por ejemplo. Claro. O sea, de por sí no te percatás que tiene una batería. O con los carros. No sabes que tiene tal parte. Yo no sé mucho de carros, pero no sabes que tiene una parte chiquita que hace que funcione. Y yo creo que eso es algo que me di cuenta con la entrevista del arquitecto Vélez, que el Amate es funcional. Tiene entradas y salidas para poder ir caminando. Es funcional y para mí funciona. Y yo nunca me había percatado de por qué era funcional hasta que él lo explica. Totalmente. Pero funcionaba. Y es de las pocas cosas que funcionan en la ciudad de Guatemala. Sí, cierto. Dijiste algo muy importante, de las pocas cosas que funcionan en la ciudad de Guatemala. Y ¿sabes algo a mí que me gustó? Y esto lo rescato de una vez. Él lo dijo de que el urbanismo no era solo construir, sino que el urbanismo traía cosas en un trasfondo que no solo eran arquitectura, sino era una forma de vida. Entonces, al momento de aplicar el urbanismo, que no era decir, quitemos a los vendedores de la secta y que miren a dónde se van, sino que contemplar un lugar en el donde van a estar, bonito, accesible, que la gente pueda ir con ellos. Correcto. Y por otro lado, diseñamos la Sexta Avenida, diseñada para peatones, si te das cuenta. Sí.
totalmente para peatones. Llegas ahí en Transmetro. Entonces, todo está conectado, todo está conectado. Entonces, a mí me pareció súper interesante la entrevista con el arquitecto Vélez. Y rescato una de las anécdotas que él menciona que me dio mucha risa, es cuando él llega a tomar posición como el director del Teatro Nacional. Y llega en bicicleta y los policías no lo querían dejar entrar. Claro. Dicen, no, hombre, pero yo soy el director. No, hombre, ¿cómo va a ser usted el director en bicicletas? Y antes llevaban en Prados o que la gran diabla. Entonces, él llega en bicicleta así. Entonces, eso me pareció bastante interesante. No sé cómo ves vos esa visión del urbanismo del lado de Álvaro Vélez. No, interesantísima, porque yo nunca, cuando él dice, por ejemplo, la arquitectura al servicio de la revolución, lo que vos mencionabas, la arquitectura al servicio de las personas, es algo que uno a veces no concibe, ¿a vos? Porque él decía, en Guatemala se mira la arquitectura para construir una colonia de 1000 casas iguales. Sin embargo, siempre algo utilitario. Cabal, solo intentamos hacer dinero y no es el chiste, la verdad. O sea, está bien si uno lo mira así, no tiene nada de malo, ¿va? Pero también puede ser la arquitectura en servicio de las personas. Me parece increíble la entrevista con Álvaro Vélez, aprendí bastante. Y una vez más resalto de que no es que estemos apoyando la imagen de un candidato. ¿Ah? Claro, claro. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, y ustedes me contestarán en sus municipios, ahora tenemos bastantes candidatos que se están lanzando para la alcaldía. Sí, correcto. Suenan rumores y se dicen cosas, ¿va? Pero, por ejemplo, suena Tono Coro, que podría ser el candidato a la alcaldía capitalina. Ok. Está Paul Brier. Está Jean Paul Brier, que fue diputado y candidato al Parlacén. Ajá. Y hay varios candidatos que los invitamos a que se sienten en el banquillo. Correcto. Pero de las entrevistas que hemos tenido, definitivamente el arquitecto Vélez, muy, muy buena. Muy buena. Un saludo al arquitecto Vélez ahí, para que nos vea. Bueno, Fernando, y ahora entremos a hablar un poco de la legislación guatemalteca. De las fiscalizaciones. Entonces, este es un campo, creo que fue el funcionario público que más tuvimos. Sí, fueron definitivamente. Diputados, exdiputados y precandidatos a diputados. Claro. Empecemos con qué entrevistas te marcaron en cuanto a aprendizaje. Recalcamos que todas han sido importantes, en todas hemos aprendido, pero siempre hay una mejor que otra. Sí, y es difícil escoger a una, porque recordemos que el diputado o los diputados son la máxima representación del pueblo de Guatemala. Hay veces de que, justamente hablando de los alcaldes, hay veces que miramos más al alcalde como un representante del municipio, pero en realidad el que nos representa a la hora de legislar, a la hora de aprobar una ley, a la hora de quitar una ley, a la hora de fiscalizar, a la hora de citar a un ministro, es el diputado. Y muchas veces el diputado ni siquiera lo conocen en el municipio o en el departamento. ¿Ah? Y creo que el banquillo ha funcionado para poderles llevar lo que el diputado está haciendo. Claro. En el tema de la fiscalización, yo creo que es imposible dejar de mencionar al diputado Cristian Álvarez. Totalmente. Que lo tuvimos en el banquillo. Lo tuvimos en el banquillo. Y interesante entrevista. Nos habló bastante del COVID. El hospital que está, creo que hasta el día de hoy todavía sin un solo paciente, que se gastaron una millonada en eso. Correcto. Vimos también parte de las fiscalizaciones que hizo, bueno, si te das cuenta... ¿A los predios municipales? Los predios municipales, el de Empagua. El de Empagua, los pozos también. Pero ¿sabes cuál me llamó la atención? Una de las fiscalizaciones que hizo fue los carros que han sido decomisados por la policía y que están en la Casa Blanca, que también se la quitaron ahí a Manuelito Valdizón, vamos. Entonces, que había un Corvette que lo miraban que pasaba para arriba y para abajo, y según las investigaciones del diputado Cristian Álvarez, era el que estaba ahí guardadito. Y el kilometraje iba subiendo. Entonces ahí, esa me llamó la atención porque puede ser un poco descarada. Y vi que acaba de hacer una al alcalde auxiliar, que ahí le preguntó, ¿está en funciones? ¿Funciones de qué? De funciones de congresista. ¿Y qué es eso? Y ese es un punto importante también, que como la ciudad es tan grande, hay alcaldes auxiliares. Correcto. Que están por zonas, por regiones, pero que tampoco la gente los conoce y no sabemos cuáles son las maneras en las que ellos llegan a ser alcaldes auxiliares, si son compadre hablado, etc. Claro. Pero ahí rescato las fiscalizaciones polémicas. A veces hay que decir la verdad, le mete un poquito de show a veces. Le echa salsa a los tacos. Echa salsa a los tacos. Echa salsa a los tacos.
pero interesante. Totalmente. Y los lives que hace Cristian Álvarez con bastantes personas, la verdad es que muy interesante. Algo que me llama la atención de Cristian Álvarez es que fiscaliza el Congreso también. Y es algo que no todos los diputados hacen. Es fácil fiscalizar una casa ajena y es difícil fiscalizar la casa propia a veces. Claro, totalmente. Y es algo que Cristian Álvarez se ha hecho, pero yo creo que nos deberíamos de ir a un pequeño corte para que sigamos platicando esto. ¿Qué te parece si nos vamos al corte, Brian? Vámonos a un corte. En eso que nos escriban en las redes sociales, síganos en El Banquillo, en TikTok, en Instagram. En TikTok nos pueden buscar como Más TV, ahí se suben las cápsulas. Claro. Y mándenos mensajes al WhatsApp que va a estar apareciendo aquí para que usted y yo y Fernando sigamos en la misma sintonía. Ya volvemos. Volvemos. Bueno, y gracias por regresar aquí al banquillo. La estamos pasando muy bien, recordando de todo lo que hemos pasado durante el año. Un especial saludo a Melanie Maldonado de López, que siempre nos mira en el banquillo, que siempre está comentando ahí en redes sociales. Un saludo, un fuerte abrazo. Para sus nenes también. Para sus nenes también. Y tú tenías también un saludo para Javier. Para Javier López. Javier López, un saludo. Gracias por ahí siempre estarnos viendo, apoyando en las redes sociales. Y para su esposa, la señora Melanie. Melanie Maldonado de López. Un saludo, muchas gracias por sintonizarnos. Y si usted quiere su saludo, que nos mande un mensajito, que nos deje un comentario, un like, y con gusto pues nosotros lo vamos a saludar. Y quién quita que un día pues nos tomemos un cafecito, o nos tomemos un tecito, un cafecito o algo ahí más espirituoso si usted quiere. Y platiquemos un poquito de política, de fútbol, también nos gusta platicar. También nos gusta. Bueno, pero hoy vamos a platicar de lo que hemos vivido. Estamos en fiscalización. Fiscalizaciones. Bueno. Habíamos mencionado a Cristian Álvarez. Hay otro que no nos podemos quedar sin mencionarlo, Aldo Dávila. Aldo Dávila, wow. Que como bien dijo el diputado Hernando Arévalo, es una estrella de las redes sociales. Una estrella de las redes sociales. La verdad es que Aldo Dávila es de las entrevistas más dinámicas que hemos tenido en esta. Me la pasé alegre. Y quiero resaltar algo que dijiste en el episodio pasado, que tú no compartías muchas cosas con Aldo, o sea, de forma de pensar. Y sin embargo, la pasamos bien. Me cayó re bien. Y te voy a decir algo. Ese día yo venía tarde. Ajá, sí, correcto. Cualquier persona afuera, en cualquier ámbito, mire, usted viene tarde, que no sé qué. Yo, Aldo, hermano, perdóname, vengo tarde. No tengas pena, yo aquí estoy y estamos para hablar. Y que me pareció eso súper importante, súper jovial. Como te decía, yo traía otra mentalidad de Aldo Dávila, que mucho show, que esto y que lo otro, no tirándole precisamente. Sí, correcto. Pero cuando ya estaba aquí, dije, no, o sea, es muy distinto como yo me lo imaginé. Y me cayó súper bien. Y creo que es un diputado que está abierto para hablar casi cualquier tema, ¿me entendés? No se cierra una idea, no se cierra un tema. Creo de que... A una ideología. A una ideología, ¿verdad? O sea, incluso en la sobremesa platicábamos un poquito de que él no está peleado con nadie en el Congreso, exacto, honestamente. O sea, tal vez hay momentos donde la discusión se acalora un poco. Y eso lo podemos ver en cualquier lugar, ¿verdad? O sea, en la cena navideña a veces. Hablando de terrenos, de política o fútbol. Y él nos comentaba de que incluso hay diputados pues, que no piensan como él, que están en bancadas diferentes y sin embargo tienen una relación de compañerismo, de amistad, pues, son compañeros de trabajo al final de cuentas. Sí, totalmente. Y eso es algo que hay que resaltar de Aldo Dávila. Alguien bastante abierto a platicar. ¿Sabes qué me encantó, digamos, de la entrevista con Aldo Dávila, sobre todo del personaje de él, cuando en las pláticas de sobremesa, es de que él pertenece abiertamente a un grupo de oposición? Correcto. A una ideología que es tendencia a la izquierda. Pero que comparte ese compañerismo y hasta amistad hasta cierto punto con personas que no son de oposición, correcto, que son de la alianza oficialista, ¿sí? Que votan en ese sentido, pero que fuera del hemiciclo somos personas comunes y corrientes y no tenemos por qué estarnos llevando. ¿Y por qué rescato esto? Porque hay mucha gente que se toma el papel de oposición que debe ser enemigo de la otra persona, cuando realmente correcto, en las sociedades avanzadas y verdaderamente democráticas, los avances, ¿cómo se obtienen? Por consensos. Correcto. Un consenso entre izquierda, entre derecha, entre oposición,
oficialismo. Eso es lo importante. Y eso creo que es lo que le hace falta a la oposición guatemalteca. Que cedan al diálogo. Sí. Igual que al oficialismo, no hablemos solo de la bancada oficial, sino que de esa alianza que vota en un mismo sentido, que se acerquen también a consensos con la oposición. Correcto. Porque así se obtienen los mayores avances en las sociedades. Otra cosa que me gusta señalar de Aldo, y miramos, no me dejarás mentir, hemos visto aquí a invitados, yo no voy a mencionar nombres, pero que detrás de cámara son una cosa y cuando prenden las cámaras se convierten en otra cosa. No todos son así, hay algunos que son así. Aldo Dávila y muchos invitados más, pero en especial Aldo Dávila es la misma persona cuando se apagaba la cámara que cuando teníamos la cámara encendida. Concuerdo. La conversación era la misma. Él era la misma persona, o sea, no era una persona diferente y hemos tenido la experiencia de personas que son prepotentes y que te vienen a revisar las preguntas. ¿Por qué esto? No, esto no. Correcto. Sí. Y que, bueno, ¿y ustedes de dónde sacaron esta información? Y así va. Y a veces nos ponen a nosotros en el banquillo. Bueno, pero la cosa es que Aldo Dávila es la misma persona y nos ha pasado con otros diputados. A mí me gustaría mencionar también a un diputado al que le guardo mucho cariño y lo considero también un amigo. Es Aníbal Samayoa. También lo considero un diputado que está abierto al diálogo y que es bien abierto también a platicar si te lo encontrás en la calle, a poder hablar y no es de esas personas que se transforma enfrente de la cámara. Claro. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de Aníbal Samayoa, que también lo tuvimos aquí? Tuvimos a Aníbal, un saludo a Aníbal, que fue de nuestros primeros diputados invitados. Me parece un tipo tranquilo, me parece un tipo modesto, que fue el mismo antes y el mismo durante la entrevista. Entonces, me pareció un joven que le está echando ganas. Últimamente lo he visto ahí que es influencer ahora, es influencer fit. Diputado fit. Y TikToker. TikToker. Entonces, me parece, esa es la línea que él quiso. Me parece excelente. Pero me parece un tipo sensato. Eso es, un tipo sensato. Y a quien yo quiero mencionar, que me pareció también un tipo que me pareció valiente con lo que nos mencionó, es el diputado Luis Fernando Pineda. Wow. Sí, el diputado Luis Fernando Pineda, hay que aclarar, se separa de la bancada Semilla. Se separa de la bancada Semilla en buenos términos, no como lo que pasó con el diputado Alberto Sánchez. Que también lo podemos mencionar después. Yo tuve la oportunidad de entrevistar. ¿Tú entrevistaste? Yo lo entrevisté. Pero me pareció interesante lo que me mencionó el diputado Luis Fernando Pineda, de que recibió hasta amenazas de muerte después de que denunció lo de la alfombra mágica, de que se querían unos rusos las negociaciones opacas y oscuras que hubo con ciertos funcionarios de gobierno para negociar lo del puerto Santo Tomás de Castilla. Entonces, cuando mencionó eso me pareció interesante. Mencionó una iniciativa de ley que no sé qué seguimiento ha pasado con ella en el Congreso, pero es sobre las tarifas de alumbrado público. Correcto. Que en los pueblos se comen a la gente, que alguien que tiene una bombilla en una casa le cobran como que si tuvieran 4. Entonces, ¿cómo con esa iniciativa buscaba eso, regular eso? Entonces me pareció un tipo abierto, patojo también, joven, pero un joven un poco más serio, de pocas palabras, medido al hablar, pero en la medida de lo posible en cuanto a su trabajo, abierto. Sí, definitivamente. Y son de la clase de diputados que han hecho un buen trabajo. También mencionaría justo Luis Pineda, Aníbal, me gustaría mencionarlos juntos porque han hecho un buen trabajo y tal vez no son que les gusta tal vez venderlo y subirse en ese caballito y andarlo promocionando y tal vez hasta volverse amarillistas con lo que han hecho, vos, y han hecho cosas interesantes. Vos decís lo de Luis Pineda con esto de la alfombra mágica, o Aníbal también con la ley de teletrabajo, que también es bastante importante. Está también ahí la iniciativa. La iniciativa del teletrabajo. A mí me gustaría también mencionar a un diputado que tal vez es diferente a estos dos que mencionamos y que también me pareció valiente. Y bueno, ya hablamos un poquito de Aldo Dávila, que es un extremo, podríamos decir. Ajá. Y me gustaría mencionar a Armando Castillo. Armando Castillo. Me gustó la entrevista de Armando, que logré entenderlo. Logré como que verlo, a vos. Me pareció un diputado que cree en lo que hace, fíjate. Cuando hablamos bastante de religión con el diputado, y hay muchos que se suben. Miren, hemos visto nosotros también, y es importante mencionarlo, personas de que afuera de cámaras pues portan un poco prepotentes y que cuando las prendemos lo primero que dicen es Dios les bendiga. Claro. Lo hemos visto.
Con Armando yo veo un caso diferente. Yo veo un caso de alguien que honestamente nos habló de religión, nos habló de lo que él cree, nos contó el caso de Zapalú, por ejemplo, que él estuvo involucrado en el caso de Zapalú. Sí. En donde él apoyó a la iglesia. Apoyó a la iglesia y apoyó directamente a él. Lo apoyó directamente a él. Si no sabían un poco el contexto de esto, es que en tiempo de pandemia, de toque de queda, pues miembros de la iglesia salieron, hicieron una caravana profesando su fe. Y se vale. Claro, es válido. Pero presentaron una denuncia en contra del pastor general, que es Gaspar Zapalú. Correcto. Entonces, desde las convicciones del diputado Armando Castillo, dijo, no, esto no debe ser así. Para empezar, él no lo promovió, etcétera, etcétera. Entonces, estuvo apoyando ahí. Y me parece que no es una persona que se sube al caballito de la religión para ganar adeptos. Exactamente. Él ya es uno de ellos. Ella es uno de ellos. Y de uno de ellos sale a representar. Correcto. Vea. Y eso fue lo que a mí me pareció muy interesante, porque así como vos dijiste que con Aldo Dávila no compartís ciertas posturas, ahí me pasa con el diputado, me pasó con el diputado Castillo, que tal vez no en lo de religión, ¿verdad? Porque obviamente yo soy creyente y todo, pero tal vez en las posturas políticas, ¿va? Claro. Sin embargo, al momento de conocer al diputado Armando, yo lo vi como una persona que creía en lo que propone, y lo que me pareció es esa agenda en común que nos dijo: un grupo de oposición está presentando una ley para apoyar a las personas, a los pacientes de cáncer. A mí ciertas personas me han dicho de que no me debería de unir a ellos porque son de oposición, porque son de izquierda, dijo él. Sin embargo, a mí me parece una ley que hay que apoyar porque las personas de cáncer han sufrido, los tratamientos son caros, y yo también voy a firmar. Eso fue lo que él nos dijo. Y eso también forma parte de las convicciones, ¿vaos? Forma parte de la fe que tenés y del apoyar al prójimo. Claro. Y esa entrevista a mí me llamó mucho la atención y... Ojalá que se repita. A mí me gustaría... Y estuvimos cerca de repetir esa entrevista, pero por las circunstancias sabemos que son momentos complicados ahora. Pero, ¿sabes? Algo que me gustó también del diputado Castillo es que se ha recorrido el país con la ley del agricultor. Eso. Promoviendo la iniciativa para la ley del agricultor. Y muchas veces, cuando se quieren promover iniciativas de ley, la gente en el interior no dimensiona lo importante que pueden llegar a ser los planteamientos de los funcionarios. Pero él se ha tomado el tiempo de irle a explicar. Y yo he visto sus fotos ahí, yo lo he visto diputado, que ahí lo han dado promoviendo, y eso me parece interesante. Y vos mencionabas algo muy importante, que es el ceder a sus posturas ideológicas, porque no importa quién lo presente, es esto. Volvemos al caso de Aldo, que es el otro extremo, que aquellos son del oficialismo, pero no importa porque esto es importante, digamos. Entonces, creo que se deberían de repetir esos escenarios en los que las personas dejan de este lado la ideología, pero ponen en el centro a la población, que es a quienes representan. Sí, correcto. Y se nos va acabando el tiempo y me gustaría mencionar tal vez 2 entrevistas o 3 entrevistas de diputados así a grandes rasgos. Démosle Express. Va. Samuel Pérez. Tuvimos a Samuel Pérez, que es muy seguido por jóvenes también. La bancada Semilla fue apoyada por los jóvenes de la metropolitana. Es una figura política. Es una figura política. Ha sido el secretario general más joven que ha habido en la historia, creo que en la historia de Guatemala. No sé si hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Pero hasta el día de hoy es el secretario más joven que ha tenido un partido político. Una entrevista interesante. Samuel también es bastante dinámico, siento yo. Le gusta la música, nos platicó un poquito de la música, de la lectura. Recuérdate que nos lleva unos 6, 7 años, entonces estamos pensando casi cercanos, en una misma época en la que ya tenemos redes sociales, en la que, en fin. Viene también del activismo político y también estudiantil, ¿vaos? Estudiantil. Esa me pareció interesante. Podríamos mencionar también al Canche. El Canche Rivera. Yo no estuve para esa, pero nos puedes contar un poco. Pero sí, el Canche Rivera vino promoviendo la ley del marino mercante. Esa me pareció interesante porque uno sabía los beneficios que tiene un marino mercante. Entonces nos lo explicó detalladamente. Ahí está la entrevista, usted puede ir a verla. Ahí en Más TV buscan la entrevista con el Canche Rivera y ahí le va a explicar él directamente en qué consistía esta ley. Pero sobre todo propuso la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Hay que recordar que él fue este año presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Presentó listados abiertos. En resumen, ¿qué quiere decir eso? De que usted elija directamente por qué diputado quiere que entre. Es decir, lista 1 está en casilla 1 Fernando Cibrián, yo en la casilla 2, pero si usted quiere que yo quede, vota en la 2 y no en la 1 para Fernando. Esos son los listados abiertos. No ha pasado a la lectura y ya creo que ya no da el tiempo para poder hacerla, pero es una entrevista importante. Recordame, Brian, diputados de WINAC.
Edgar Batres. Edgar Batres. Edgar Batres fue una entrevista bastante dinámica y fue alguien que se postuló como izquierda. Eso es algo bien interesante, ¿va? Porque en Guatemala pues hay muchos rumores, que la izquierda acá, que la izquierda allá. Bueno, vos no combinás mucho con esa idea. No comulgo mucho. Y nosotros no expresamos ninguna idea definitivamente, pero él vino a decir acá, yo soy la izquierda de Boric, yo soy la izquierda de Xiomara Castro, yo soy la izquierda de AMLO. Entonces él vino a postularse así y yo represento a la nueva izquierda que definitivamente está teniendo una tendencia en Latinoamérica. Y eso no es decir que están bien o están mal, están teniendo una tendencia en Latinoamérica. Miramos a Lula da Silva, miramos a Chile, miramos a Argentina con Alberto Fernández. Pedro Castillo. Miramos a Pedro Castillo, que ahorita pues, ya está precioso. Ya eso ya pasó, pues, pero miramos esa tendencia, vamos, de una izquierda latinoamericana y él vino a postularse y yo creo que eso, pues, me pareció bastante interesante, vamos, su postura. Y Alberto Sánchez. Alberto Sánchez, una entrevista un poco diferente. Yo no estuve. ¿Cómo fue? Una entrevista un poco diferente, él desde el lado filosófico, porque es alguien joven. Y entonces cuando uno espera una recomendación de alguien joven, espera tal vez algo un poco más dinámico. Sin embargo, nos decía Kant o algo un poco más complicado a vos para los jóvenes que tienen menos de 18 años, pues va a ser un poco más difícil entender una lectura así. Incluso para nosotros que somos arriba de esa media, también a veces es un poco complicado una lectura tan compleja. Pero una entrevista interesante con el diputado. Él presentó sus razones de la separación de la bancada Semilla y espero que ojalá pongan un clip aquí de por qué él presentó eso, y también dijo cosas de la bancada Semilla como que eran unos traidores. Eso fue lo que él dijo. Interesante conocer otra lectura. Correcto. Menciona una lectura como bancada. Es importante ver ambos lados de la moneda. Fernando, ¿quiénes se nos han escapado? Que han estado, que sí vamos al banquillo y a última hora no han venido. Yo menciono a Edmond Mulet. Y la silla está abierta, la silla está aquí para que usted venga y se siente y nos cuente, ¿verdad? Ahí cuando viene en el bochito, en el escarabajo y se viene aquí hay parqueo. Exacto, aquí hay parqueo. Que nos venga a contar un poco acerca de su paso por la ONU. Fue presidente del Congreso también. Y también hay cosas que le señala, la población le señala ciertas cosas que ya si nos acepta la entrevista aquí las sacaremos y que las aclare. Se nos escapó también la diputada Evelyn Morataya. ¿Se nos escapó? Ahí estuvo la conversación de nuestra jefa. Saludo para la señora Melanie Maldonado, que tuvo las conversaciones con su asesora, pero a la última hora no se apareció. Pero aquí está el banquillo. Y para todos los que quieran venir, ¿verdad? Como les dije, no estamos diciendo voten por esos diputados porque la entrevista estuvo buena. No, estamos diciendo, si quieren ver al diputado que ustedes piensan de que se merece una curul, invítenlo al banquillo y nosotros les hacemos las preguntas que ustedes propongan. Y hablando de personajes que que se han postulado como presidenciables o como secretarios generales de partidos políticos, creo, Brian, de que es imposible dejar de mencionar la entrevista, yo creo que es una de las más importantes que hemos tenido. A ver si me lees la mente. ¿Con quién crees que es? Tiene ojitos bonitos, va. Que le gustaba a Titi, me lo contó. Titi me lo contó. Bueno, tuvimos aquí a la ya 2 veces presidenciable Sandra Torres. Y ex primera dama. Ex primera dama de la Nación y actualmente secretaria general del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, que acaban de cumplir 20 años como partido político. ¿Qué te pareció la entrevista con doña Sandra? Muy buena entrevista, definitivamente es importante, es innegable decir que doña Sandra no controla, o sea, ella sabe cómo funciona el Estado, ella sabe cómo funcionan los ministerios, ella sabe cómo funcionó cohesión social. Sería imposible decir de que ella no conoce. Yo creo que es una de las personas en las contiendas electorales que más tiene conocimiento de cómo funciona el Estado. También fue una entrevista un poco complicada. Una entrevista, yo creo que de las más complicadas que hemos tenido. Me atrevería a decir la más complicada. Sí, yo pondría la de ella y la de Carlos Pineda como complicadas. Complicadas porque hay que hablar la verdad. Sí. Aquí estamos para hablar la verdad. Cuando venía doña Sandra, platicamos antes de empezar la entrevista, fue un poco de pocas palabras, un poco cerrada. Las primeras preguntas fueron un poco... contestaba directo y así, pero creo que también la entrevista fue tomando un ritmo en el que
terminamos riéndonos. Correcto. En el que terminamos hablando de que me dijo que le gustaba Bad Bunny, en el que te preguntó cuántas novias habías tenido. Sí. Entonces, creo que fue cambiando tal vez siempre la atención de voy a ser entrevistado. Puede que haya tenido un impacto. Pero por otro lado, terminamos bien. Sí, terminamos bien. yo creo que también doña Sandra está acostumbrada a un ataque mediático. Sí, totalmente. Y puede ser también, ¿verdad?, de que ella esté predispuesta a unas preguntas un poco complejas. Ya viene en modo defensiva. O no que sean preguntas complejas, sino que sean preguntas malintencionadas a veces. Y nosotros aquí no hacemos preguntas malintencionadas. Nosotros preguntamos lo que nosotros queremos saber, lo que creemos de que nuestra audiencia merece saber. Y tal vez cuando ella se dio cuenta de que nosotros no teníamos una mala intención, ni que no queremos dejar bien o mal a alguien, no tenemos atacar, creo que la entrevista se fue poniendo más suave. Fluyó, nos llevamos más mejor, tuvimos una mejor interacción con ella. La verdad es que muy buena. Carlos Pineda, ¿cómo te fue con Carlos Pineda? Bueno, estabas malito esa vez. Tenía COVID. Bueno, Carlos Pineda, un saludo para Carlos que nos va a estar viendo ahí. Me pareció una persona hasta cierto punto un poco complicada de tratar. Complicado un poco de tratar. No es lo mismo de TikTok. O sea, depende de qué le preguntes. Depende de qué le preguntes. Porque todo empezó bien ameno. Pero cuando yo le empecé a preguntar de que él promovía una nueva política, pero tenía personajes en su movimiento que no son precisamente nueva política. Mencionamos ahí, yo le mencioné en su momento al exdiputado Conrado Reyes o Conrado García, no recuerdo, que tuvo un antejuicio, que perteneció a la bancada de Manuel Valdizón. Cuando le pregunté sobre que tenía a los hijos de Manuel Valdizón también ahí, y que por ende, si no iba a haber alguna una interferencia por parte de Manuel Valdizón, y me dijo que no lo conocía, creo que se puso tensa la entrevista. Creo que se puso tensa, tal vez en un poco modo defensivo, imagino yo. Pero sería bueno repetirla, porque viene Manuel Valdizón de Estados Unidos y dice que en efecto que lo apoya. Dijo que lo apoyaba, pero don Carlos nos dijo a nosotros que no. Entonces, bueno, don Carlos está invitado al banquillo. Don Carlos está invitado aquí a que nos presente otra. Y se suma 3 quiebres al movimiento también de él. Sí, entonces, de la nueva política. Ya me quedó un poco en duda la nueva política. Pero reconozco que es un agricultor y empresario que ha sabido hacer lo suyo. Y un muy buen TikToker. Eso no lo podemos negar. Eso y que venga y que nos explique, porque posiblemente tal vez también tenga un plan. Claro. No podemos decir que no tiene tal vez tenga un plan para invitar para tener a esos invitados en su partido. Pero sí, que nos explique. Don Carlos, aquí está nuevamente el banquillo para que podamos platicar ahora ya los dos. Y ya sobre todo que es en una... ya estamos a una semana del próximo año, donde son la convocatoria de elecciones. Antes de que nos vayamos, alguien nos cantó una canción. Se la dedicó a alguien. Y se la dedicó aquí a alguien de producción. A alguien aquí de producción. Alguien de aquí de producción se la dedicó. Yo creo que ya la vimos por ahí. Y bueno, si usted quiere saber a quién le dedicaron esa canción, puede ir a la entrevista del Canche Rivera. Exactamente. Ahí puede encontrar a quién se la dedicó. Si usted quiere saber, vaya a la entrevista del Canche Rivera, que definitivamente va a estar el link en la descripción, o de todos modos va a salir un clip, porque mencionamos la entrevista, y va a ver usted a quién se la dedicaron. Pero entrevista interesante con Roberto Arzú. La primera entrevista. Cántenos algo en este momento. Es que yo no sé canciones de Box Bunny o cómo se llama del Bad Bunny. No sé qué le canto ahí Vamos a ver. En la audiencia que tenemos allá en casa viéndonos. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Ya no. Muy bien, muy bien. Estar en casa, un aplauso. La primera entrevista. ¿Qué te pareció, Roberto? Interesante. Alguien interesante, difícil de descifrar si lo que dice lo dice por ser populista o porque convicción. Lo cree. Porque a mí cuando salí de esa entrevista, muchas personas me preguntaron, mira, ¿cómo está eso de la energía eléctrica? Exactamente. Mira cómo está eso del bono a estudiantes.
Mira cómo está eso de, no sé, eliminar el linguato. De eliminar los ministerios, hacer secretarías y solo 3 ministerios, que es lo que él propone, algo así. Algo así. Algo así va la idea. Y honestamente yo lo vi muy convencido de las ideas. Me resultaba alguien parecido poco en la política exterior a Donald Trump. Sí. Que tenía ideas un poco salidas del huacal, ¿va? Pero que las creía. Y que él dijo también, yo me inspiré en esto en Trump. Ajá, hagamos un grande aguate. Ajá, y copiando el Make America Great Again. Pero sí tenés razón, hablaba muy convencido, lo creía tal cual que se daba esa frase chapina de no sé si lo está diciendo de verdad, pero por la razón, la convicción con la que lo dice, le creo, vamos, pero... La convicción. Pero no sé, creo, y hay que ver ahora lo de Roberto, que le ponen su tarjeta amarilla en el Tribunal Supremo Electoral, donde le dicen, mire, usted no va a poder participar campaña electoral, pero él nos dice claramente, yo sí vengo a decir, soy precandidato presidencial. Eso 6 meses antes de que se pudiera que se diera la que se pudieran dar las asambleas de nominaciones. Correcto, 6 meses antes él ya decía, yo soy precandidato, y me da un poco de miedo subirme en un avión. Exacto. Fernando, ha sido un año lleno de entrevistas importantes, interesantes, con grandes aprendizajes, y creo que ha sido una experiencia súper enriquecedora estar aquí en el banquillo. No, definitivamente, y la verdad es que lo que queda es prepararnos para un año fuerte, prepararnos para un año de elecciones, donde usted díganos a quién quiere que invitemos, a su candidato de preferencia o al que usted quiera interrogar y saber qué es lo que está pasando. A alcalde, a diputado, presidenciable, a quien usted quiera. Escríbanos sus recomendaciones porque nosotros sí leemos los mensajes y me enviamos los saludos que nos piden. Nos pidieron ahí la señora Melanie Maldonado López y le enviamos el saludito. Un saludo de todos modos a Melanie Maldonado López. Y también vamos a tener pues personas que tal vez no son candidatos, pero jóvenes que están involucrados en política. Exacto. Tenemos un plan. Y bueno, yo creo que con eso nos despedimos. Nos despedimos, Fernando. Encantadísimo de compartir contigo nuevamente. Un año más, que se venga un año más. Y les deseamos a ustedes en casa el mejor inicio de año, preparándonos ahí para una etapa difícil como país. Es difícil atravesar un proceso electoral, pero para eso tiene usted aquí el banquillo, para que se informe, para que usted cuestione, para que usted aprenda de quiénes son las personas que se sientan en este banquillo. Así que los esperamos el próximo año, la próxima semana, con un poco más de lo que siempre llevamos aquí. Política hasta su casa. Muchas gracias. Bendiciones.